organizadores de mesa, Paz Toscani, becaria postdoctoral del SEUR, y Joseph Palumbo, becario doctoral del SEUR, que trabajaron muchísimo en poder armar esta mesa. Vamos a hacer bastante, tratar de organizarnos bastante bien con los tiempos, porque queremos poder tener una conversación general al final. Como saben, hay dos partes de la mesa. A la mañana, a la primera mitad de la mañana, vamos a estar ofreciendo comentarios Paz y yo, y a la tarde tenemos la presencia de Alicia Sicardi. Entonces, el plan es, más o menos pensamos en unas presentaciones de 15 minutos, que entre transición entre una y otra, etcétera, nos dejan un poco de espacio al final. Van a ver que vamos a estar avisándoles cuando faltan 5 minutos. Bastante usual, no es muy lindo, de hecho no es nada lindo estar como con el tema de los tiempos, me imagino que a todo el mundo le pasa lo mismo, pero nos parece que peor es quedarse sin tiempo para charlar al final, o sin tiempo para darle suficiente atención a la última ponencia. Entonces, bueno, van a ver que de sus 15 minutos, cuando falten 5, capaz me ven levantando la mano, diciendo 5, Joseph en el chat, les vamos a ir avisando. ¿Tienen alguna duda? ¿Les parece ya ir a... Por mi parte, podemos arrancar, no hay problema. Buenísimo. Bueno, entonces, mesa 1, vamos a Perdón, seguir el Adri, programa. no sé si están, Adri, perdón, no sé si están todas las personas que van a exponer. Del grupo de Pilar Bilbao, puede ser que Sí. falten, no sé si van a conectarse. Sí, están todas las personas. Karina Jensen y Julieta. Están al menos representantes de todas las ponencias, salvo una que es Evelit Gutiérrez, pero en cualquier caso yo le doy el ingreso si llega un poco tarde y les aviso, ¿sí? Dale, Pero dale, porque consulto, Evelit está, sí. según vieron en el programa, tercera. Si le podés mandar un mail, capaz mejor, porque ella no tiene coautores, pero del grupo de Karina Jensen, Pilar Bilbao, ¿están listas? ¿O Yo, quieren sí, esperar? voy a exponer yo, ya estoy lista, pero si podemos esperar 5 minutitos, pues está entrando Karina. Julieta no sé si va a poder venir, pero Karina está entrando, me dijo. Si quieren, por ejemplo, podemos empezar con el segundo grupo. Esther Chiago, Bárbaro. Juan Carlos Travela, Leonardo Elizondo. No sé si están listes. Sí, falta Esther que se conecte. Supongo que se irá a conectar porque ya eso sé que venía, pero bueno, podemos arrancar. Total, de todas maneras, teníamos pensado presentar Leonardo y yo, así que si quieren arrancamos y ella se suma para algún comentario al final. Como ustedes quieran. Yo atenta a que, como estamos tan cortas de tiempo, además queremos dar una pausa de 5 minutos entre sesiones, con lo cual es terminar 10:55, en fin, como quieran. Dale, sí, empezamos. No hay problema. No hay problema. Nosotros... Bueno, vamos con la ponencia de ustedes entonces. Pueden compartir pantalla, ¿no? ¿O hay que darles como autorización? En principio Me deberían... olvidé decir, quienes están hablando, y van a ver que no apago micrófono y cámara, que apaguemos micrófono seguro y cámara queda como a preferencia de ustedes. Una pregunta, ¿la presentación la pasamos cada uno de nosotros o la pasan ustedes? Porque la había pedido que la mandáramos por mail. Como prefieran, la habíamos pedido como backup, porque a veces la conexión dificulta, entonces si por ejemplo alguien está intentando proyectar y se entrecorta la voz, es mejor proyectar desde nuestro lado para que esa conexión solo tenga que transmitir la voz, el sonido de la voz de la persona, pero como quieran. En principio pensamos que las proyecten ustedes, porque ustedes son quienes saben cuándo cambiar de pantalla, si justo quieren decir algo que vuelve para atrás, les da más libertad. Perfecto. Pero si están con una conexión un poco inestable, por ejemplo, podemos hacerlo de nuestro lado.
Igual, si Bueno, de ahí, repente vemos que no estamos viendo la presentación entera o que no avanza, les vamos avisando también. bueno, ahí se puede ver bien, si no, Perfecto. perfecto. Bueno, ¿Estás en modo No presentación? está maximizado. a ver, Se ve como el borde del programa PowerPoint, pero el texto se lee perfecto. desde el principio, ahí está. Ahí va. Bueno, nuestro trabajo se titula Las transformaciones del hábitat frente a los desafíos, iniciativas de transformaciones del hábitat frente a los desafíos del siglo XXI. A ver, voy a ver si puedo mover, que no llego bien. Ahí está. Perdón, antes de que me olvide, que ya me olvidaba, les propongo que cada uno digan desde dónde están hablando. Por ejemplo, yo estoy ahora hablando desde Londres, mi nombre es Adriana Macida, fui postdoctoral, becaria postdoctoral del SEGUR, y si quieren cuéntenos desde dónde están, así nos damos un poco de idea del mapa de la mesa. Bueno, Perdón, Juan, ya te dejo. no hay problema. Bueno, yo soy Juan Carlos Travela, el coautor de la ponencia, junto a Esther Schiavo y a Leonardo Elizondo. Nosotros somos un equipo que está radicado en la Universidad Nacional de Quilmes, pero bueno, estamos localizados en diferentes lugares. Leonardo está en Mendoza, yo estoy en Magdalena, que es en el interior de la provincia de Buenos Aires, y Esther está en Capital Federal. Así que bueno, eso es un poco geográficamente donde estamos ubicados. Nuestra ponencia se titula Iniciativas de Transformaciones del Hábitat frente a los desafíos del siglo XXI, las políticas habitacionales en Argentina durante la pandemia del COVID-19. Nuestro objetivo en sí es analizar cuáles son las iniciativas que abordan la problemática habitacional que son promovidas desde el Estado argentino, del Estado nacional, con una mirada de la crisis sanitaria no como la crisis puntual, sino más bien como, digamos, la punta del iceberg de una crisis que nosotros consideramos civilizatoria y que tiene múltiples aristas, como la crisis del empleo, la crisis económica, la crisis habitacional, la crisis alimentaria, la crisis energética, y todo ello englobado en el deterioro del estado del ambiente, que es, digamos, lo que entendemos conjuga, digamos, todas estas problemáticas, ¿no? En este sentido, sabemos que el COVID-19 es una pandemia, o es un virus de origen zoonótico, digamos que está relacionado con la pérdida de biodiversidad, y entendemos que la gestión integral del hábitat en este contexto emerge como un aspecto central para poder enfrentar esta crisis global, que es de carácter inédito, ¿no? Digamos, si bien han existido momentos en la historia en donde se han superado los desbordamientos ecosistémicos, podemos mencionar, no sé, el caso de la isla de Pascua, o ha habido problemas de contaminación en la historia. Es la primera vez en la historia de la humanidad que los desbordamientos ecosistémicos se dan a nivel global, digamos, en todo el planeta en su conjunto, y es ello lo que caracteriza esta crisis, y la búsqueda de la sostenibilidad, digamos, se torna como uno de los desafíos más importantes, y desde la cual se pueden además enfrentar, digamos, todas estas problemáticas que yo acabo de mencionar. Voy a pasar un poquito más rápido porque algunas cosas las fui mencionando y no quiero quitarle tiempo a Leonardo. En este contexto, digamos, lo que ha sucedido con la construcción de las ciudades es que se ha generalizado lo que nosotros llamamos urbanismo de mercado, que es aquel que reconstituye relaciones a distintas escalas entre los actores institucionales, en estos casos, digamos, con el empoderamiento de los estados locales a partir de todas las reformas, en nuestro caso, la reforma en la Constitución en la década del 90.
estas relaciones con los capitales financieros inmobiliarios, capitales financieros y capitales financieros inmobiliarios, en donde se sustituyen lógicas que tenían un motivo más de ser reguladoras por lógicas competitivas, lógicas de mercado, que han, digamos, generado un desarrollo territorial que está caracterizado, digamos, por la fragmentación física, ¿no? Por la exclusión social, por la metropolización, esta aparición de grandes ciudades de más de 10 millones de habitantes, pensando, ¿no? en toda el área metropolitana como una sola ciudad, sin espacio rural entre medio, una sola trama urbana. Y esto ha generado, bueno, como decía, resultados en la producción de espacios que son mutuamente excluyentes y son insostenibles en términos ambientales. Nuestro marco teórico es el campo de los estudios críticos del desarrollo. En eso podemos mencionar a los estudios del colonial, el buen vivir, el posdesarrollismo, en fin, todos enfoques que podemos poner en diálogo y que nos dan una mirada más que interesante para este problema, en donde la modernidad, el capitalismo, el antropocentrismo son la causa de esta crisis civilizatoria, ¿no? Y en donde desde este enfoque se destaca la ciudad como un ámbito privilegiado de trabajo, ¿no? En pos de enfrentar la crisis habitacional y de enfrentar esta crisis civilizatoria, ¿no? Y sin embargo no es solamente desde este campo teórico en donde la ciudad se vuelve un lugar privilegiado, sino también desde más enfoques mainstream, desde Naciones Unidas. Si uno mira las agendas globales, por ejemplo, también, digamos, la ciudad tiene un lugar central, digamos, en esto de alcanzar o no alcanzar la sostenibilidad y resolver esta crisis multidimensional, ¿no? Desde el campo de los estudios críticos del desarrollo, con Hidalgo Capitán, que es a quien nosotros estamos citando, pero también poniéndolo en diálogo con Neil Brenner, con Harvey, se señala que el tamaño de la ciudad es una dimensión central, digamos, para problematizar, ya que si bien vivimos en ciudades para poder reducir los costos de las infraestructuras físicas que requieren nuestros servicios, etcétera, digamos, una vez superado un determinado umbral, empiezan a aparecer las externalidades y a partir de ahí es que, digamos, los beneficios de la aglomeración se empiezan a perder, ¿no? Empieza a aparecer la contaminación del aire, del agua, del suelo, empieza a aumentar el costo de vida, señala Redhood, empieza a aumentar el crimen, la marginalidad. Y por ejemplo, Terraza, Rubio Blanco y Vera, que es en una publicación del BID, ya no estamos hablando acá de enfoques más radicales, sino de enfoques que representan al mainstream, señalan que la hiperciudad, por ejemplo, ellos usan este término hiperciudad para hablar de Ciudad de México, Bombay, Sao Paulo, Estambul, pero también puede ser Buenos Aires, se convirtió en responsable en gran medida del calentamiento global, de la vulnerabilidad urbana y de la aparición de las más extremas expresiones de exclusión social, ¿no? Entonces, en contraposición a esto de a esta mirada sobre las grandes ciudades, en ciudades de menor porte, es posible pensar ya en una adaptación al cambio climático en términos de infraestructura y mecanismos de emergencia, en una mayor planificación del compostaje y el reciclaje de los residuos sólidos urbanos, la promoción de cinturones hortícolas y agroecológicos que ayuden a la soberanía alimentaria, el impulso de la producción local, de las economías alternativas, el comercio de cercanía, que requiere de menores inversiones y menores niveles de endeudamiento, que pueden ayudar a la generación de empleo y al combate a la pobreza, ¿no? Y sobre todo la participación ciudadana en estas ciudades, en donde las personas se conocen, donde existen lazos en común, puntos de encuentros que son concurridos por toda la comunidad, y donde la pequeña escala permite conocer y abarcar dimensiones más grandes de la vida. Entonces tenemos estas dos miradas, sino la metropolización, la hiperciudad por un lado, y esta idea de pensar en las ciudades las ciudades pequeñas, las ciudades intermedias, como para poder hacer frente a esta crisis civilizatoria, ¿no? Acá simplemente un aspecto, ¿no? Esto es un ejemplo de
solamente la huella de carbono, porque acá estoy hablando de una comparación de dos ciudades que son ciudades metropolitanas, pero por ejemplo, Atlanta comparado con Barcelona emite 10 veces más CO2, digamos, ¿no? Por habitante, ¿no? Las mismas cantidades de personas teniendo una buena calidad de vida, emiten 10 veces más. Entonces, desde la planificación urbana se puede operar sobre la huella ecológica, se puede buscar este tipo de transformaciones en poder resolver este problema. Y ello es lo que estamos intentando encontrar o identificar, digamos, en las políticas públicas habitacionales desde el Estado Nacional, ¿no? Ahora va a continuar Leonardo. Gracias, Juan. Bueno, lo que yo les voy a presentar ahora, bueno, es un análisis que hicimos a partir del marco teórico que desarrolló Juan. En primer lugar, hicimos una caracterización de las políticas públicas habitacionales del Estado Nacional y encontramos que bajo el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, las principales políticas son el Casa Propia, el Procrear 2 y el Plan Nacional de Suelo Urbano. El Casa Propia financia la construcción de una vivienda, o ampliación o refacción, y el Procrear 2, el acceso a una vivienda en un desarrollo urbanístico. Y dentro del Casa Propia hay subprogramas que están enfocados en una población más específica. Tenemos el Casa Propia Activa, que apunta a personas mayores de 60 años, el habitar en comunidad a población rural y originaria, y el habitar en igualdad a mujeres y diversidades. Por otro lado, tenemos el Plan Nacional de Suelo Urbano, que tiene como objetivo vincular la política de suelo con el desarrollo territorial y regular el mercado de suelo. Creando banco de tierra, también se creó una mesa intersectorial y un observatorio nacional. Y dentro del Ministerio de Desarrollo Social, encontramos el Plan Argentina Unida por la integración de los barrios populares, que tiene como objetivo trabajar en los barrios populares que están registrados en el RENAVAP, mejorando el acceso a la calidad de vida a los servicios básicos, como son la red de agua, las cloacas, la electricidad, y por otro lado, importante también, la regulación dominial. Puedes pasar, Juan. Y buscando otras propuestas de políticas de hábitat integral, encontramos el Plan de Desarrollo Humano Integral, que es una propuesta de movimientos sociales contenidos en la UTEP, Unión de Trabajadores de la Economía Popular, más algunos sindicatos de la construcción y la producción, y en su diagnóstico ellos plantean que los problemas estructurales de la Argentina requieren de un abordaje integral. Es decir, bueno, también proponen la necesidad de reflexionar sobre los modelos de desarrollo de producción y consumo, y señalan también esto que venía planteando Juan, que el problema de la concentración en las ciudades, ¿no? Que el 93% de la población argentina se concentra en ciudades. En este sentido, ellos proponen trabajar sobre dos ejes, que es crear trabajo y repoblar la patria. Lo interesante de esto es que no se trabaja de manera aislada cada eje, sino de manera interrelacionada. Eso es muy, muy interesante. ¿Qué proponen ellos para realizar este plan? Bueno, la relocalización sustentable de industrias, por un lado, la revitalización de pequeños pueblos y creación de comunidades rurales basadas en la agricultura familiar. Y, por otro lado, incorporan la visión de un sistema de transporte multimodal. Y, por otro lado, el último eje tiene que ver con trabajar también en la construcción e integración urbana, y este tiene que ver un poco con el objetivo, con el programa que les comentaba anteriormente de trabajar en los barrios populares del RENAVAP, que lo trabaja la Secretaría de Integración Sociourbana. ¿Puedes pasar, Juan? Bueno, ¿qué concluimos, no? En primer lugar, nosotros encontramos que las principales políticas habitacionales del Gobierno Nacional siguen primando una visión tradicional de la problemática de la vivienda. Es decir, que no incorpora otras dimensiones que tienen que ver más con el hábitat, con un abordaje integral del hábitat, ¿no? Del fenómeno. Pero, por otro lado, hay algunos indicios de ampliación de la mirada hacia una visión más integral del hábitat, como por ejemplo la creación del subprograma dentro del programa Casa Propia, que incorpora poblaciones específicas
y la articulación con otros ministerios. Por otro lado, el plan de uso del suelo muestra un camino provisorio, pero sus avances concretos son aún más limitados. Por otro lado, encontramos también que el Plan de Desarrollo Humano Integral tiene un enfoque más holístico del hábitat, y cabe destacar también su vocación por vincular las propuestas de desarrollo socioproductivo con la dimensión territorial, vinculación que por el contrario no se evidencia en las políticas habitacionales del Estado. Y acá Bueno, dale, sí, gracias, Leonardo. Para terminar, a ver, en principio hay interrogantes abiertos o cuestiones que son necesarios mencionar, ¿no? Digamos, en primer lugar, la cuestión de esta mirada multidimensional o esta mirada integral, desde donde, digamos, la ciudad puede, la forma de ciudad y la forma de construimos nuestro hábitat tiene incidencias, digamos, en lo que es todos los requerimientos materiales de la vida humana, ¿no? Para los y las ciudadanos y ciudadanas. Entonces, digamos, esto es una cuestión que si bien lo veíamos, digamos, como con algunos indicios, en algunas iniciativas no se ve reflejado, ¿no? Y se sigue pensando en la política habitacional más que nada como la materialización simplemente de la vivienda, ¿no? Entonces, en primer lugar, resaltar esta necesidad de un enfoque más integral, y por otro lado también algunas limitaciones, digamos, ¿no? Esto ya lo decía, por ejemplo, Harvey, digamos, si bien la adopción de ciudades pequeñas e intermedias puede resultar algo positivo, también es necesario, digamos, prestar atención a los posibles efectos que pueda haber sobre la desigualdad en una descentralización que no sea comandada por un nivel del Estado mayor a los gobiernos locales, que tenga justamente el objetivo de no promover o de que no exista más desigualdad, ¿no? O bien trabajar en contra de la desigualdad. Esto es fundamental, ¿no? Porque en la medida en la que la descentralización se da de forma individual, lo que puede suceder es que en las grandes metrópolis sigan existiendo y los mayores servicios, y que el resto del interior no puedan acceder a ellos, ¿no? Digamos, entonces, justamente ante estas limitaciones o estos interrogantes abiertos, digamos, el plan de desarrollo humano integral aparece, digamos, como un enfoque superador, ¿no? Ya que es promovido desde el Estado Nacional. Y con eso terminamos. Voy a dejar de compartir. Excelente, bueno, muchísimas gracias. Lo que propongo es, si alguien en la mesa tiene una pregunta inmediata de algo que no querramos olvidarnos, algo que sea más de detalle, para Juan, para Leonardo, háganla ahora, y si no, las preguntas más de discusión las retomamos al final. Yo tengo, por ejemplo, un par de preguntas, pero son para charlar más largo, con lo cual me parece que juntar las preguntas al final nos da además la oportunidad de armar un diálogo más cruzado. Pero pregunto, ¿alguien tiene alguna pregunta inmediata para Juan, Leonardo? Bueno, lo tomo como un no y seguimos adelante. No sé si las autoras de la ponencia que sigue ya están en la sala. Muchas gracias, Juan y Leonardo, ¿no? Por de pronto. Gracias. Excelente. Gracias por escucharnos. Al contrario. Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal? Entonces, Pilar, Karina, y creo que hay una tercera coautora, pero no sé si se suma con cámara hoy. Creo que dijeron que no. No, tal vez más tarde, pero vamos a esperar nosotras. Presenten entonces, estamos grabando la mesa para quienes llegaron después que lo dijera, estamos grabando, creo que sale un cartel automático de todos modos, así que si alguien se perdió una parte, van a tener acceso
pero bueno, no es lo mismo estar sumadas ahora igual, que pueden intervenir. Les propongo que nos cuenten dónde están geográficamente y ya arrancamos. Vamos a intentar estar bien con los tiempos, con lo cual van a ver que capaz hago un gesto intermedio para avisar que faltan 5 o 2 minutos, si hago esto son 5, si hago esto son 2. Pero creo que Bueno. estamos bien. Perfecto. Nosotros somos, bueno, yo soy Pilar Bilbao, Karina Jensen y Julieta Frediani de La Plata. Voy a hacer de todas maneras una breve introducción para contarles que somos un equipo de investigación que forma parte, bueno, de la Universidad Nacional de La Plata. Nuestra actividad se desarrolla en el Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido, una entidad que hoy en día trabaja en conjunto con el CONICET. Dicho esto, bueno, yo soy estudiante becaria de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y parte integrante del equipo que me acompaña la doctora Karina Jensen. Ella es doctora en arquitectura, miembro de la Red Argentina de Paisaje, docente de la Cátedra de Planeamiento Físico y además es miembro de uno de los institutos de estudios urbanos del CAP-BA1, del Colegio de Arquitectos, en la Comisión de Movilidad y Accesibilidad Urbana. La doctora Julieta Frediani es doctora en Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y se desempeña como especialista en Ciencias del Territorio y docente de la Cátedra de Planeamiento Físico y Metodología y Técnicas de la Investigación de la Universidad Nacional de La Plata. Las tres formamos parte de un equipo de investigación, como decía recién, del IPAC, donde se analizan se realizan estudios abocados a lo que son campos del urbanismo y planificaciones urbanas territoriales. Bueno, para arrancar, nosotros vamos a hablar sobre los procesos de urbanización. El objetivo del trabajo parte de un contexto que está regido por la no regularización y planificación urbano-territorial por parte del Estado, donde la modalidad expansiva depende de los grandes centros urbanos y no cuenta con los equipamientos mínimos para desarrollar las principales actividades, sumado a un déficit de servicios y de infraestructura, como así también de lugares de esparcimiento y espacios de uso público. El presente trabajo se propone analizar los procesos de urbanización y el impacto socioambiental que estos generan en el contexto de una expansión creciente del parque habitacional. Para ello, se consideró el crecimiento del partido en los últimos 30 años, los grados de consolidación de la mancha urbana del partido, la localización de las urbanizaciones en relación a los usos del suelo y las condicionantes del medio natural, a fin de dar cuenta del impacto socioambiental que generan los distintos procesos de urbanización y fragmentación socioterritorial. Para este estudio se parte de un contexto general, como lo es el de Latinoamérica. Hace 90 años las ciudades vienen presentando un crecimiento urbano ligado a la expansión de la mancha urbana, y es una expansión territorial que es tomada como un conflicto asociado a la dispersión. El mismo no presenta un problema en sí mismo, sino que es en la manera de llevarse a cabo y las consecuencias que va generando. El crecimiento urbano y la desigualdad social en las ciudades argentinas se encuentra estrechamente vinculado con las prácticas de producción de suelo urbano y el rol del mercado inmobiliario en el acceso al suelo y la vivienda. En las últimas décadas se ha intensificado el proceso de urbanización y esto se manifiesta a través de la expansión indiscriminada de la mancha urbana, caracterizada por la baja densidad, centralidad, proximidad, concentración y discontinuidad. Asimismo, esto no tiene en cuenta lo que tiene que ver con la planificación urbana territorial, tendiente a un modelo de ciudad, el cual está ligado a la insustentabilidad ambiental, la fragmentación territorial y la segregación socioespacial. Ya abocados a lo que es nuestra región de análisis, en esta diapositiva podemos ver una escala macro, donde se observa, bueno, la ubicación de La Plata, la escala y, bueno, dónde está localizada, y cómo cumple un rol estructurante, ya que como región capital se localizan dentro de lo que es el área metropolitana. En base a la densidad de población se encuentra sexta dentro de un ranking de aglomeraciones urbanas en nuestro país, que si bien a lo largo del tiempo fue en aumento, en los últimos 10 años se registra un aumento superior entre lo que fue el 2010 y el 2020. No obstante, en los últimos 30 años, el Partido de La Plata aumentó un 70.5% en su población, pero su superficie urbana creció un 135%. Esto se debe a los impulsos generados por los mecanismos del mercado y a esto se le suma la imposibilidad del acceso al suelo urbano por una parte de la población,
Asimismo, también se le suma la expulsión de la población que vive en el centro de las afueras del casco fundacional en búsqueda de terrenos más alejados. Esto genera la ocupación de tierras de uso productivo, ya que el partido se encuentra en el denominado cinturón frutihortícola, que es el que podemos ver ahí con verde, el avance de la mancha urbana, que es el gris, y cómo avanza sobre todo la zona productiva. A su vez influye el crecimiento de las actividades productivas, como mencionaba recién, y el auge de las nuevas formas de consumo, como así también los cambios en las tendencias de producción del espacio residencial en relación a los tipos de vivienda y la localización requerida. La expansión de medida de la mancha urbana y por consiguiente el crecimiento de estas periferias sin regulación conlleva a urbanizar zonas que no garantizan la calidad de vida de la población, ya que no cuentan con la infraestructura necesaria o carecen de servicios. No obstante, el cinturón frutihortícola siguió creciendo a pesar de competir por las tierras con la expansión urbana. Lo que tiene que ver con la metodología de nuestra propuesta consta de 2 fases. Una primera fase de análisis de la región y diagnóstico y una segunda de identificación de áreas críticas. En la fase de análisis se hizo un registro del crecimiento de la mancha urbana y los límites mediante fotos satelitales para posteriormente poder elaborar un diagnóstico de cuáles eran las principales problemáticas socioambientales a abordar. Luego de tener un diagnóstico, se hizo una identificación del área crítica con estos conflictos socioambientales incluidos. Para abordar esta investigación es importante estar en el mismo nivel de conocimiento. El concepto de ciudad dispersa conlleva una ciudad que es fragmentada, con grandes problemas, entre ellos, por ejemplo, la movilidad, que amenaza contra la sustentabilidad ambiental, entre otros conflictos urbano-ambientales, como pueden ser cavas, suelos decapitados, lo que es el SEAMSE, la contaminación en arroyos, producción frutihortícola intensiva. Estos fueron algunos de los focos de contaminación ambiental que fuimos identificando, como se puede ver acá en este plano. Y de este modo también se estudiaron los componentes del ambiente que pueden ser afectados por este tipo de contaminación: el suelo, el agua, el aire y el ambiente construido. En este caso, al hablar del ambiente, nos referimos al conjunto de elementos naturales, como mencionaba recién, el agua, el aire, el suelo, pero también sociales que hacen factible la vida en el planeta. En otras palabras, es el entorno donde el ser humano se desenvuelve, desarrolla y prolonga su vida. Estos elementos están correlacionados en pos de un buen funcionamiento de dicho ambiente y asimismo, por nuestra disciplina, se propone incorporar dentro de este concepto lo que es el ambiente construido. Este extremadamente pantallazo de lo que es nuestra región, sumado al contexto que acabamos de comentar, sirve para contextualizar en qué territorio estamos trabajando y bajo qué circunstancias, que en síntesis sería una ciudad que se expande, que en los últimos 10 años se expandió de manera intensa, y donde puede verse claramente que existe una desigualdad entre el crecimiento de la mancha urbana en relación a la cantidad de habitantes y su aumento. Aquí vemos cómo se compone el partido, cómo es la configuración de su territorio, las áreas consolidadas y las organizaciones cerradas que van surgiendo, asentamientos y espacios verdes. Este es el segundo punto de análisis que tiene que ver con lo que son las centralidades. Se denomina así a lo que son las áreas de mayor asentamiento poblacional, donde se hacen focos los problemas antes mencionados y se incrementan las tensiones que existían por la expansión de la mancha urbana. La expansión urbana del Partido de La Plata en las últimas décadas fue acompañada por el surgimiento de nuevas y múltiples centralidades en áreas periféricas de la ciudad que han modificado fuertemente el paisaje urbano a través del surgimiento de nuevas actividades residenciales, comerciales, de servicios y recreativas, cobrando estas áreas mayor autonomía respecto del centro tradicional, pero manteniendo aún la dependencia funcional con el mismo. Y coexisten también áreas de la periferia muy dinámicas con otras periferias rezagadas socioeconómicamente o abocadas a otra función, o sea que tenemos superposición de funciones. Es así que estos dos análisis surge la superposición de los conflictos identificados junto con las centralidades como puntos constantes de incremento poblacional, y se determinaron áreas críticas, donde se fusiona lo residencial con lo productivo. Conviven y se incrementan los problemas asociados, primero a lo que tiene que ver con una contaminación tóxica debido a los cultivos intensivos que se relacionan con químicos, y por otro lado, que en esa mixtura se identifican casos donde la urbanización avanza sobre terrenos aledaños a lo que son cavas,
o al lado de industrias o en zonas inundables. Esto se debe a la presión de la mancha urbana que provoca estos encuentros, las que se representan mediante estas áreas críticas que nosotros fuimos identificando. Como comentaba recién, en particular, la actividad tipo agraria, que se caracteriza por ser intensiva, es debido a las técnicas que involucran la utilización de químicos. Es así que se encuentra amenazada por el crecimiento poblacional, en donde los habitantes hoy conviven entre amenazas ambientales que atentan contra su calidad de vida en un área con escala considerable y que carece además de infraestructura necesaria de servicios para llevarle a esa población. Para finalizar, algo que tiene que ver con las reflexiones finales. Por un lado, este es como una síntesis, yo voy a hacer un punteo. Por un lado, lo que tiene que ver con la profundización de las problemáticas aplicadas a un modelo de desarrollo expansivo y no planificado, el cual permite comprender cómo se fue configurando el partido a través de los años. Se puede decir que los distintos procesos de urbanización y las lógicas de acceso al suelo generan impactos negativos en el ambiente, los cuales están estrechamente relacionados con el tipo de urbanización y la zona donde se emplaza. El acelerado proceso de urbanización en las ciudades argentinas ha probado el crecimiento de áreas mayormente residenciales en las periferias urbanas, sin equipamientos o servicios suficientes, lo que evidencia como resultado ciudades desequilibradas. El desarrollo de la ciudad se da sobre la importancia de lo residencial sin tener en cuenta la demanda de actividades culturales o de esparcimiento de los habitantes del sitio. Y por último, se evidencia una limitación en la aplicación de políticas urbanas en el partido tendientes a la estructuración de algunos indicadores de ocupación sin intervenir u orientar la expansión y ocupación del territorio. Bueno, en este sentido se pone en manifiesto, voy a terminar con esa frase, la limitación en la aplicación de políticas urbanas en el partido tendiente a la estructuración de algunos indicadores de ocupación, como mencionaba recién, sin intervenir o orientar la ocupación y expansión del territorio. Muchas gracias. Gracias Pilar, gracias Karina, también Julieta, que me parece que no está todavía en la sala, pero si escuchas esto grabado, Julieta. ¿Tenemos preguntas sobre algo puntual para Pilar o para Karina? Retomamos más tarde. Si no, estaba mirando la lista de participantes, me parece que la ponente siguiente, que sería Evelyn, no está, ¿no? Correcto, no está presente Adriana. Bueno, si les parece, escuchamos a Agustina Bazán y si Evelyn se suma, presenta después. Y si no, tenemos un poco más de tiempo para la conversación y la pausa. Bueno, ahí comparto entonces. Ahí lo pueden ver, ¿no? Sí, perfecto. Bienvenida, Agus. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo un poco lo que les quería comentar es mi proyecto de investigación de doctorado. Es un proyecto muy reciente, que arranqué recién este año, pero que se enmarca en un trabajo que vengo realizando hace más o menos 4 años en el Instituto de Vivienda de la Ciudad, en el IBC, como parte del proceso, como parte del equipo técnico a cargo del proceso de reurbanización de la Villa 20, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo se titula La transición hacia la formalidad, complejidades inherentes a los procesos de relocalización en conjuntos de vivienda de producción estatal. Y bueno, un poco la idea de la presentación tiene que ver con comentarles el interés, el abordaje y las primeras decisiones metodológicas. A ver. Ahí está. Bueno, en los últimos años en la ciudad de Buenos Aires se vienen llevando a cabo una serie de procesos de reurbanización que fueron llevados a cabo principalmente por 2 organismos. Por un lado el IBC, que concentró sus acciones en 3 barrios en particular, la Villa 20, Playón Chacarita y el barrio Rodrigo Bueno en Puerto Madero, y por otro lado, por la Secretaría de Integración Social y Urbana, que fue creada especialmente para actuar en la Villa 31 y 31 bis. Un poco la idea de estos procesos tiene que ver con mejorar las condiciones habitacionales y urbanas de estos barrios a partir de la apertura de calles,
la apertura de pasajes, patios, el pasaje de infraestructura formal y la realización de mejoramientos en determinadas viviendas. Y si bien son políticas de erradicación, o sea, que fomentan la erradicación de la población, traen aparejados ciertos movimientos de relocalización precisamente por estas aperturas, que suponen la mudanza de las familias afectadas a conjuntos habitacionales construidos para apuntalar estos procesos. Entonces, un poco el interés del trabajo tiene que ver con las tensiones provocadas precisamente por esa transición, entendiendo que si bien las relocalizaciones son un beneficio en muchos planos para las familias, también impactan en sus prácticas, impactan en sus hábitos cotidianos, incluso de manera negativa. Entonces, una de las preguntas que guía la investigación tiene que ver con de qué manera las prácticas y representaciones propias de la informalidad se adaptan o no a las nuevas exigencias que supone vivir en un conjunto de vivienda social, y de qué manera es posible mejorar esa transición. Bueno, se parte de la aproximación de que los espacios autoconstruidos por un lado y las unidades de vivienda de un conjunto habitacional no solo parten de formas de producción distintas, sino que también están vinculados a una cultura del habitar diferente. Es decir, de una relación diferente de los sujetos con su propia vivienda y de los sujetos con el espacio urbano que habitan. Entonces, por ejemplo, si pensamos en el hábitat informal, tiene una serie de características que configuran esa lógica propia del habitar. Por ejemplo, si hablamos de la vivienda, podemos decir que son viviendas que por lo general cuentan con algún tipo de precariedad, ya sea en materiales, de servicios, que tienden a ocupar toda la superficie del terreno, haciendo que sean viviendas que iluminen y ventilen de manera eficiente, que su construcción es progresiva por lo general y que tiende a acompañar los cambios de la familia, los recursos disponibles, etc. Y que además suelen incorporar usos no habitacionales, como productivos, por ejemplo, o no comerciales, cualquier tipo. En las imágenes ahí se ven algunas cosas. Y después, con respecto a lo relativo al espacio urbano, también podríamos, que también es en gran medida producto de la autoconstrucción, podemos decir que son espacios por lo general reducidos, que muchas veces se encuentran en malas condiciones, justamente por no tener infraestructura formal, y que además son permeables a múltiples formas de la apropiación por parte de los vecinos. Resulta muy común que el espacio lindero a la vivienda, por lo general, sea ocupado con, por ejemplo, acopio de materiales, o la colocación de una pileta en verano, o la expansión de algún comercio, ¿no? Es como un espacio muy susceptible a eso, y de alguna manera se establece un límite bastante difuso entre el espacio público y el espacio privado. Ya en la otra punta, digamos, del proceso, los conjuntos habitacionales de vivienda social han acompañado las políticas hacia villas y asentamientos desde que estas eran políticas de erradicación en los años 60 y 70, hasta que se convirtieron en políticas de erradicación ya con el advenimiento de la democracia. Y su diseño fue variando a través de los años, y de alguna manera los grandes conjuntos habitacionales de alta densidad, emplazados en las periferias urbanas, fueron virando hacia conjuntos habitacionales de menor escala, de menor densidad, que buscaron integrarse con la trama, y particularmente en el caso de estos procesos de reurbanización, que se ubican en terrenos adyacentes al barrio en sí que está siendo reurbanizado. Pero bueno, de todas formas, surgen un montón de estudios sobre las problemáticas de los residentes de conjuntos urbanos, entre las que podemos mencionar el deterioro prematuro de estos edificios, el escaso o nulo mantenimiento que a veces tienen, que bueno, son dos problemáticas que pueden asociarse, las alteraciones que realizan en las viviendas los residentes para que éstas se adapten mejor a sus necesidades, e incluso alteraciones en el espacio común, con los conflictos que eso pueda traer entre vecinos, y bueno, los altos niveles de conflictividad social. Bueno, y ya con respecto al caso de estudio particular, que es el caso que yo más conozco, como les mencionaba, es la Villa 20. La Villa 20 es un barrio
que se ubica en Villa Lugano, en la Comuna 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, precisamente enfrente de los conjuntos habitacionales de Lugano 1 y 2. Es un barrio que para 2016, que el IBC hace un censo antes de arrancar todo el proceso, contaba con 30.000 habitantes, 4.500 viviendas más o menos. Es un barrio que tiene sus orígenes en la década del 40, por ende es un barrio súper consolidado. Y bueno, viniendo más hacia la actualidad, en el 2014 se produce una toma de tierras de un terreno adyacente al barrio, que da origen a lo que se denominó el barrio Papa Francisco, ¿no? El nombre que le dieron los vecinos. Esa toma fue desalojada, duró 6 meses, pero bueno, en 2015 se sanciona una ley de reurbanización del barrio, en realidad una segunda ley, ya había habido una ley pero que estaba sin efecto, y de manera, esta segunda ley sí impulsa el proceso que luego aconteció. En 2016 ya arrancan reuniones, se gesta una mesa de gestión participativa, y ya arranca todo el proceso que continúa hasta la actualidad, ¿no? Y es un proceso que buscó que tenga mucha participación del barrio, establecer consensos con los vecinos para establecer qué tipo de intervenciones se iban a hacer en cada una de las manzanas y demás. A su vez, bueno, en estos terrenos del viejo barrio Papa Francisco, esta toma que fue desalojada, se construyeron una serie de conjuntos de vivienda que fueron los que apuntalaron todo el proceso. Son en total 1.700 viviendas y están agrupadas en 2 tipologías de conjuntos distintos. Una primera tipología, que es un proyecto que surge del IBC, que igual es validado con los vecinos, y después una segunda tipología que surge de un concurso de arquitectura. Y bueno, para cerrar y un poco comentar esto de las primeras decisiones metodológicas, lo que se pretende es hacer, por un lado, un abordaje más sociológico, que de alguna manera se pregunte por la complejidad de estos procesos desde la perspectiva de las personas, de los sujetos que los están atravesando. Por otro lado, un abordaje más proyectual, que explore dentro de la experiencia de la arquitectura, cómo bueno, la arquitectura ha tratado de dar respuesta también a este fenómeno y qué resultados ha tenido a través del tiempo. Y a su vez se propone un análisis en base a 2 ejes, que funcionan como ejes teórico-metodológicos. Un primer eje que aborda los conceptos de informal y formal, y que un poco busca preguntarse sobre esta cuestión de los modos de habitar, sobre las características propias de esos modos de habitar, sobre sus rupturas, sus continuidades a través del proceso. Y un segundo eje que abarca los términos de público y privado, y que lo que busca es, bueno, incorporar una dimensión más escalar, y además diferenciar dentro de estos modos de habitar qué cuestiones se vinculan con la vivienda propia, y qué cuestiones se vinculan con el habitar del espacio urbano, con el habitar con el otro, ¿no? Y bueno, de la articulación de estos ejes, algunas dimensiones de análisis que pueden surgir son quizás algunas cuestiones más de aspecto físico, como características materiales, dimensiones, etcétera, pero también organización y uso de espacios domésticos, o cómo se resuelve los aspectos productivos del hábitat, o la proximidad de las viviendas a los centros o a los lugares de trabajo, o las dinámicas de organización y cuidado de los espacios, bueno, etcétera. Y bueno, se pretende trabajar con fuentes primarias como relevamientos de campo, observación y entrevistas, y también con fuentes secundarias como los pliegos de licitación, las bases de los diversos concursos, expensas, reglamentos de copropiedad, etc. Y eso es todo. Muchas gracias. Excelente, Agustina, gracias. ¿Preguntas para Agustina? Tengo una pregunta. En un momento, para Agustina, en un momento hablaste de radical y radicar, ¿no? Yo quería saber la diferencia, puede ser. Sí, o sea, las políticas de O sea, si hay- erradicación.
¿sí? Las políticas de erradicación eran las políticas que se implementaron en el país, sobre todo en décadas de 60 y 70, que tenían que ver con desmantelar los barrios informales y trasladar a las familias a conjuntos habitacionales, por lo general lejos incluso en las periferias de la ciudad, muy lejos de los lugares donde ellos vivían, cuestión que desbarataba su organización, creando muchísimos conflictos. Además, por lo general eran conjuntos habitacionales donde se integraban barrios de todas partes de la ciudad, y terminaron generando lugares como de muchas problemáticas, y en realidad conjuntos que todavía hoy se están tratando de solucionar, conjuntos que todavía muchas viviendas no están escrituradas, que no tienen consorcios y demás. Que por eso como Lugano y Soldati son como los más paradigmáticos. Y ahora las políticas de erradicación buscan conservar el barrio tal como está, pero introducir determinadas mejoras, ¿no? Esta cuestión de abrir calles y pasar una infraestructura formal, mejorar algunas viviendas que se detecten que están en estados más precarios, pero obviamente que para las aperturas de calles requieren ciertas relocalizaciones que son consensuadas, es como otra cuestión, ¿no? Esa más o menos es la diferencia. Gracias. Agus, retomando, yo también tenía una pregunta con lo de radicación. Es una palabra que se empieza a usar como en los 90, mientras que hoy día se habla mucho de la reurbanización. ¿Son sinónimos? No, quizás no lo sean. Yo digo que son políticas de erradicación porque apuntan a que las personas permanezcan en el lugar que han creado y que han convertido su lugar. En realidad nosotros hablamos de procesos de reurbanización o de procesos de integración sociourbana. Son como esos dos conceptos que se tienden a utilizar. Pero por ahí como para hacer ese paralelismo, o sea, en realidad es opuesto entre ambos polos de erradicación y erradicación, me sirve para explicarlo. Pero por lo general se utiliza así, reurbanización. Quería hacer una pregunta muy puntual. Las relocalizaciones que se están llevando adelante en el marco de los proyectos actuales de urbanización, ¿son dentro del mismo barrio o existe la posibilidad de que se relocalicen en otras zonas de la ciudad? No, todas las relocalizaciones son en el mismo barrio. En realidad, los procesos contemplaban 3 tipos de operatorias de relocalización. Una primera que era un crédito para comprar una vivienda fuera del barrio, por voluntad de la familia, digamos. Se dieron bastantes créditos, pero después, problemas inflacionarios, eran créditos en pesos, y por lo general las viviendas que conseguían las familias fuera del barrio eran viviendas más chicas que las que ellos poseían. Entonces fue una operatoria que funcionó un tiempo al principio, pero que después quedó más parada. Después todas las personas relocalizadas de la Villa 20 se mudan al barrio Papa Francisco, que es el barrio que está ahí inmediatamente en esas tierras. Y algunas también por voluntad propia podían acceder a Villa Olímpica, que es otro barrio también dentro de la órbita de Lugano, pero que son viviendas un poco más caras, que tienen más expensas y demás. Eso ya por voluntad propia y para personas que por ahí no eran afectadas por el proceso, pero que querían acceder a un barrio en Villa Olímpica. Pero sí, todas las personas que se mudan al barrio, en las inmediaciones del barrio que habitan, digamos. Gracias. Perfecto, bueno, si les parece, lo que podemos hacer ahora, si no está Evelit, que me parece que no está, entonces vamos a pasar a los comentarios directamente. Paz Toscani preparó algunos comentarios, entiendo que para las 2 primeras ponencias, yo tengo algunos para la de Agustina, y después también tengo algunas preguntas más generales para las 2 primeras ponencias, ahí ya igual abrimos a la ronda general. No sé, Paz, si querés empezar. Dale, hola, ¿cómo andan? Gracias a todas y todos por la participación.
Muy breve en realidad, porque la idea sería más generar el debate. Un poco rescatar de las dos ponencias, que las dos traen la cuestión ambiental y la importancia de pensar en el ambiente y el impacto que el desarrollo no planificado y expansivo de las ciudades está generando en el ambiente. Entonces me parecía bueno esta propuesta de empezar a pensar seriamente en qué tipo de ciudad construimos y el impacto que estamos generando en nuestro medio, ¿no? Y otra cuestión que me parecía buena de ambas es esta idea de la política y la necesidad de pensar políticas que realmente desarrollen un hábitat integral, y esta mirada de hábitat como multidimensional, y no solamente pensar al desarrollo o construcción de viviendas y nada más. Entonces, en ese sentido me parece que para ir trazando puentes y puntos en común de las ponencias, mismo también un poco Agus también trae este tema de la política y el hábitat, es algo a rescatar y que podríamos llevar al plenario de mañana, que acá tenemos que sacar conclusiones para el plenario, de paso voy avisando. Por ahí para Juan y Leonardo, y no sé si ya está Esther, creo que todavía no. Me surgían algunos interrogantes, bueno, primero que con la exposición quedaron cosas tal vez que quedaban más abiertas en la ponencia, que con la exposición a mí me ayudó ya me fueron contestando. Un poco la duda me surgía, ¿por qué eligen el plan de desarrollo urbano integral para, digamos, ustedes hablan de generar sugerencias de política, y si ustedes traen este plan de desarrollo urbano integral, ¿qué sería la sugerencia que ustedes proponen, o a la vez están pensando en nuevas sugerencias o nuevos desafíos de política? Entiendo que es un momento exploratorio, ustedes mismos lo dicen en la ponencia, entonces las dudas eran cómo se plantean seguir adelante con esta investigación, y si tiene que ver un poco con esto, con lograr generar propuesta de política pública. Y algo que me parecía del plan de desarrollo, que tiene un fuerte componente de economía popular y de organizaciones sociales. Sin embargo, en la ponencia y mismo en la exposición no queda tan claro o tan fuertemente evidenciado ese rol protagónico que pueden tener las organizaciones sociales en el desarrollo integral del hábitat, o cómo puede darse esta articulación entre sector privado, público y organizaciones de la sociedad civil. Entonces también la duda era si ustedes tienen en mente como contribuir con trabajos, o si ya estuvieron viendo el rol que cumplen las organizaciones sociales, o todavía están en la instancia más exploratoria. No sé si termina siendo clara mi... Pero bueno, un poco eso, como qué rol ven ustedes de las organizaciones sociales y de la economía popular, y de qué forma podrían contribuir a este tipo de políticas. Si es que el plan de desarrollo lo proponen para ese sentido, ¿no? ¿Quieren que contestemos o hablo también de la ponencia que sigue? Bueno, si no hablo de la... Como quieran, Yo diría que primero planteáramos todos los comentarios también, Bueno, para que se arme más conjunta la serie de respuestas, porque estaría bueno también si los ponentes quieren hacerse comentarios o responder en consonancia con otros temas que se charlaron. buenísimo. Una idea nada más. Bueno, y después para Pilar y equipo, también me pareció súper interesante la propuesta, mismo la construcción del caso para que todos estemos interiorizados en el crecimiento que tuvo La Plata en estos últimos 30 años. Los mapas mismo que incorporaron son bien gráficos. Tal vez hubiese comentado, me faltó como que lo comenten un poco más en la ponencia. Los mapas tienen como un potencial fuerte. Y me faltó un poco más de caracterización de lo que estábamos viendo en los mapas, que quedó hoy súper más claro, por lo menos a mí en lo particular. No, y después rescatar esta cuestión del paisaje y del ambiente que señalan fuertemente. Una consulta que me generaba, porque ustedes hablan de las políticas habitacionales en función a la política nacional y la municipal. Y la duda que tengo es si ustedes pueden ver como diferencias, igualmente no la mencionan, pero es como para futuro o para ahora, si ya lo pueden decir,
Si la ley de acceso justo al hábitat que se sanciona en la provincia de Buenos Aires ya hace 7 años, no un poquito más, notan diferencia en esta planificación o en esta expansión de la mancha urbana. Si esa política que está puesta como referente en lo que es la cuestión de regulación del uso del suelo, del hábitat integral, justamente como que condensa ahí muchas de las cuestiones que estamos proponiendo como una política integral del hábitat, si se puede ver si su sanción genera diferencias en el crecimiento de la plata o si igualmente hay una expansión que esta política no puede regular. Pero bueno, entiendo que les abro ahí otra puntita, pero como mencionan el tema de la política pública, también una duda era poder ver eso, si realmente hay algún cambio en a partir de la implementación de la ley. Eso por mi parte. ¿Respondemos ahora? ¿O son comentarios? Como quieran, no, yo diría que respondan, pero si les parece respondan después de que yo haga comentarios sobre Agustina, Dale. Así las respuestas Dale, también van todas buenísimo. juntas. Voy a intentar ser breve igual, porque si tengo más cosas para decir las puedo incorporar después, pero más que nada quería rescatar de la presentación de Agustina, bueno, lo rico del caso creo que ya se ve incluso en las imágenes que ella trae y las preguntas que nos surgen respecto al proceso. Hay algo que está puesto muy, muy en relevancia, que tiene protagonismo en la ponencia escrita de Agustina, que hoy estuvo más entre líneas, que son 2 ejes de análisis que ella plantea que me parece que tienen muchísimo potencial. Son ambas dicotomías, formal-informal y público-privado. Lo de público-privado estuvo un poco en el ejemplo hoy de cuando la frontera se vuelve difusa o borrosa y se empiezan a atravesar estos espacios uno con el otro, pero estos 2 ejes, público-privado, formal-informal, me parece que pueden servir muchísimo, te pueden servir muchísimo, Agustina, cada uno en sí, y también como intersección, para poder responder tus preguntas centrales que tienen que ver con esta transición o esta distinta modalidad del habitar en la villa o el hábitat informal, hábitat autoproducido o la unidad serializada de vivienda, en este caso propuesta por el Estado, con todas las normas de gestión, de consorcio, de mantenimiento, de convivencia que implica, también con las diferencias más concretas espaciales que significa y las limitaciones que impone. Esas 2 dualidades que propones, me parece que no las estás tomando de modo rígido y que eso es muy acertado, porque de hecho en la práctica están como constantemente en movimiento, pero que a la vez tienen como una claridad conceptual que te va a ayudar en este estudio que estás empezando como a armar el mapa. Y respecto a tu pregunta principal, que creo que en algún momento te lo comenté más informalmente, pero la transición de los hábitats informales a formales me parece un tema que también queda muchísimo por conversar en la época de los conjuntos que mostrabas, más de los años 60, 70, incluso 80, conjuntos de gran escala. Hubo varias investigaciones, abordajes teóricos de cómo se producía esa transición. Tengo en mente 2 que no son de Argentina, son internacionales, el de John F.C. Turner y que trabajó más que nada en Perú, aunque sus escritos tratan de llegar a conclusiones universales, y los de Janice Perlman, que estaba mirando Río, en Brasil, pero en Argentina también se debatían estos temas, pero me parece que hay muchísima tela para cortar todavía, como se ve en los casos que tenés entre manos, y además, bueno, como podemos ver, la vivienda sigue siendo un tema de gestión, de necesidades, de vulnerabilidades, de debate, así que por supuesto que hay muchísimo para charlar por ese lado. De las respuestas que salían ahora en tus comentarios, Agustina, también pensaba, bueno, se van viendo esas diferencias, ¿no? Cuando vemos hábitat informal y formal,
En el hábitat informal, por supuesto que hay muchas diferencias, por ejemplo, Villa 20, relativamente central, antigua, consolidada, que no es lo mismo que los asentamientos no solo de conurbano, sino mismo las villas más nuevas dentro de Capital, o mismo ese asentamiento que hubo temporario en los terrenos que hoy día son Papa Francisco, que creo que duró 2 o 3 meses, pero que correspondió a otra forma informal. Pero incluso formal, solamente tu respuesta recién ya salían al menos 3 modalidades. Vivienda de mercado, que es la que estas familias adquirirían con sus créditos, que tienen capaz un precio más elevado, pegado a la moneda del dólar, que lo pone con este desfasaje con la realidad de lo que el programa les puede dar. Las viviendas del Papa Francisco, que son capaz las más relevantes, las más inmediatas, y las de la Villa Olímpica, que son otra modalidad de vivienda formal, que ya es estatal, pero ya queda un poco más inaccesible. Así que bueno, estos son algunos comentarios para seguir pensando. Si es que tengo alguna pregunta para vos, Agus, creo que también te la hice informalmente, pero bueno, me daba curiosidad saber un poco más de la propuesta metodológica, y además creo que te vas a enfrentar a este desafío o esta cuestión que trae un montón de riqueza, pero que también vas a tener que saber cómo parar tu posicionalidad en tu doble rol, ¿no? Porque vos conoces mucho este territorio, porque fuiste una actora, protagonista del proceso, y al mismo tiempo ahora lo estás analizando, entonces ahí capaz tenés como una doble cara, o tenés que desdoblarte en 2 Agustinas para ver un poco cómo manejar todo lo que conoces de primera mano, pero al mismo tiempo cómo pasar a conocerlo. No me gusta la palabra objetividad porque no creo que exista, y creo que van a compartir conmigo que todos tenemos nuestras posiciones personales respecto a los procesos que observamos, no somos seres neutros. Pero al observar de afuera, se puede capaz expresar al menos cierto nivel de distancia. En fin. Y después tengo 2 preguntas súper breves para las ponentes de antes, pero quizás lo dejo ahí, seguimos con las respuestas y vemos cómo continuar. Aviso por las dudas, en el chat ya fui anotando quienes levantaron la mano, ahí está Daniela, pero si quieren seguimos con las respuestas de quienes se expusieron y lo hacemos circular ahí de vuelta. Dale, Bueno, hacemos así. Entonces creo que tu primera devolución, Paz, fue para Juan y Leonardo, ¿no? no sé, Leonardo, si querés que arranque y te sumás o... Dale, arrancá y yo me sumo. Bueno, dale. Bueno, yo me anoté un poco las preguntas, me costó encontrarle la especificidad, digamos, a la pregunta, porque me fui como... No lo anoté a tiempo y me costó después pensarlo, pero nosotros, en principio, respecto al Plan de Desarrollo Humano Integral, lo que hicimos fue identificarlo como una propuesta que nos ayudaba a pensar esto de la descentralización y el tamaño de la ciudad como un aspecto que los autores desde un plano teórico venían a plantear, ¿no? Digamos, y a partir de ahí es por ello que nosotros lo tomamos. Nosotros no tenemos participación, digamos, en lo que es esta propuesta, ni tenemos relaciones directas con los actores que la proponen, pero bueno, sí estamos siguiendo un poco cuál es el devenir, digamos. No entendemos que esta propuesta se venía trabajando fuertemente en el 2019 y luego la pandemia vino a frenar un poco, digamos, la acción. Pero bueno, como bien decís, el rol de las organizaciones sociales y de la economía popular en el plan es clave, digamos. Y un poco nosotros lo mencionamos
mencionamos en la ponencia, quizás no en el escrito, quizás hoy no hicimos tanto mención a ello, o yo lo mencioné al pasar, pero por ahí se pierde por bueno, el tiempo, ¿no?, que tenemos para exponer, pero digamos, una de las cuestiones que nosotros, se propone desde un plano teórico y que nosotros por ahí podemos identificar es la cuestión de los tipos de participación ciudadana que se dan, digamos, en las grandes ciudades o en las metrópolis y que se pueden dar, digamos, en las ciudades intermedias o las ciudades más chicas, ¿no? Digamos, esto de que, digamos, en las ciudades chicas la gente se conoce más, digamos, y comparte muchas cosas en común, digamos, entre los mismos habitantes y los mismos ciudadanos, y la participación ciudadana tiene otra forma, digamos. Esto probablemente Agustina pueda contarlo un poco más o explicarlo mejor, pero digamos, la participación ciudadana que se da en ciudades como en la ciudad de Buenos Aires es realmente muy laxa o muy tibia, o requiere de votar el nombre de una calle para llamarle, no sé, en la 31 le pusieron el nombre tal a una calle y una votación por email, digamos, o cosas así, digamos, y en ciudades más pequeñas hay otra relación más cercana que implica otro tipo de obligaciones y responsabilidades entre los actores que hacen la ciudad, digamos, ¿no? O los actores que tienen más influencia, digamos, en la ciudad, porque vos acá, en una ciudad pequeña, al intendente te lo cruzás en la carnicería, te lo cruzás en cualquier lado, digamos, y en una gran ciudad el anonimato empieza a influir sobre las responsabilidades y cómo se da la participación ciudadana. Así que un poco la cuestión de la economía popular y de las organizaciones sociales en las ciudades pequeñas y ciudades intermedias tienen otro peso, digamos, ¿no? No sé cuál era otra pregunta que me habías... Creo que era, Juan, perdón, Sí. las fuiste contestando a las dos, de alguna manera, que también era el tema de la economía popular, que dentro del plan nosotros no lo pudimos, o sea, no lo nombramos, digamos, por el tema de los tiempos y de ver qué ponemos en la presentación, pero si se puede, hay una página en internet que si ponen o googlean, está el plan de desarrollo humano integral, y ahí está bien especificado y se explica bien cuál sería el rol de la economía popular. Eso por un lado. Y por el otro, sumándome a lo que decía Juan, también nos parecía relevante el tema de poder contrastar, ¿no? Porque esto no deja de ser una propuesta que, si bien se están llevando acciones para tratar de que puedan incidir en las políticas que está llevando el gobierno nacional, nos parecía importante que esta propuesta venía de sectores, justamente, los otros sectores que no son los que están acostumbrados a planificar, ¿no? Por un lado traen la herramienta de lo que es la planificación, y por otro lado vienen desde lugares de sectores que están, es decir, de los movimientos sociales, los sindicatos, son sectores que están de alguna manera en la cotidianidad, ¿no?, del territorio. Eso nos parecía también importante. Sí, yo para terminar, a mí me pareció muy bueno después en la ponencia de Pilar, porque pudo traer también a la mesa cuestiones que nosotros ni siquiera mencionamos y que se nos han pasado también un poco por la ponencia y el tiempo el límite, pero por ejemplo, ella hablaba sobre, digamos, las implicancias socioambientales de la dispersión de la ciudad, ¿no?, de las ciudades dispersas, y nosotros un poco hablando de descentralización, no hicimos en ningún momento mención a estas cuestiones, y a mí me parece que es importante también para tratar de complementar
lo que nosotros expusimos sobre el marco teórico y las propuestas de los autores que mencionamos, es que, digamos, la descentralización no implica, digamos, una dispersión de las ciudades, y que tampoco la gran concentración de la ciudad implica una mayor ciudad compacta, digamos, ¿no? Y si bien lo resaltamos al final, justamente para que se pueda dar un sistema nacional urbano más equilibrado y más sostenible, también tiene que estar, digamos, el Estado nacional comandando este proceso de descentralización, para que esa desconcentración de la población no se dé en el marco de ciudades dispersas, y donde la planificación del territorio y la planificación del uso de suelo sea como eje principal, digamos, ¿no? Y no quede comandado por el mercado. Entonces, nada, me parecía que justo vino después, y que mencionó muchas cosas que nos quedaron en el tintero o sin mencionar, por una cuestión también de espacio, ¿no? Pero bueno, no sé si ya con eso, si hay alguna pregunta más. Quizás le damos la palabra a Pilar y a Karina, y después, si hay más preguntas, seguimos. Gracias. Bien, bueno. Nada, respecto a lo que hoy decía Paz de la ley de acceso justo al hábitat, La Plata es bastante particular y nosotros lo contamos siempre también, hacemos hincapié en contar cómo se viene dando todo, porque es una ciudad que tiene un casco planificado y la periferia no tiene ningún tipo de planificación. Hoy no tenemos un plan que ordene. Todas las acciones que se van dando van detrás de la ocupación, o sea, se ocupa y después vemos cómo se regulariza. En este caso, la ley de acceso justo al hábitat podría llegar a mejorar la situación, pero la verdad es que hoy en día estamos tras problemas tras ocupaciones que ya se dieron, entonces lo que se busca ahora es regularizarlas de alguna manera. Hay una gran presión del mercado inmobiliario. Hay tierras que en su momento se compraron a un costo muy barato porque eran productivas y la gente, bueno, no se usa para nada. Y hoy en día ese suelo que era rural se transformó en urbano, y mediante distintas figuras tenemos un suelo que creció un montón el valor. Es increíble lo que pasó en los últimos años. Entonces es como que es bastante particular por ese lado. Y respecto a lo que decía Juan Carlos, nosotros hacemos mucho hincapié en la ciudad dispersa y en lo que genera, porque acá se ve muy claro, como tenemos mucho terreno sobre el cual crecer, que no pasa en la mayoría de los lugares. El partido tiene el cinturón frutícola, entonces puede crecer indiscriminadamente hasta terminar con él. Incluso hasta dejando en el medio de zonas que están consolidadas grandes tierras vacantes, que es otro problema. O sea, no es que estamos creciendo sobre suelo productivo porque no hay espacios vacantes, sino que tenemos un montón de espacios vacantes, pero a su vez vamos tomando, como tenemos espacio, vamos creciendo. Entonces ahí es donde empieza a jugar un poco en el periurbano, esa zona donde se empiezan a encontrar situaciones que no son ideales para donde convive la residencia con el cultivo bajo cubierta, que es un cultivo intensivo, y donde empezamos a tener grandes problemas de contaminación. Por eso también hacemos tanto hincapié en lo ambiental, porque a su vez de que tenemos un territorio que naturalmente está atravesado por diversos arroyos, estos absorben todo ese tipo de contaminaciones, y esos cursos contaminados atraviesan todo el partido. Entonces, bueno, es bastante particular por ese lado. La realidad es que, obviamente, como decía Paz, esta ley podría llegar a mejorar la situación. Hoy en día lo que necesitamos es un plan y empezar a establecer áreas. Este cinturón frutícola en el código del 2000 estaba protegido. Cuando se cambió el código, se sacó la protección. Entonces, bueno, este código también es armado por el mercado inmobiliario, entonces hay como diversas cuestiones que hacen de que la situación sea difícil de controlar. Pero bueno, lo importante es empezar a reconocer esas problemáticas y trabajarlas
desde las aristas que podemos, como para empezar a ver también cuáles son los puntos donde tenemos que empezar a actuar y a trabajar. Bueno, continúo yo contestando algunas preguntas. Bueno, gracias además por los comentarios, Adri. Sí, con respecto a la cuestión que me señalaba sobre los ejes metodológicos, la idea es que sean una especie de guía y como bien decís, que no sean categorías cerradas, sino más bien que funcionen como una cuestión de grados quizás, tanto informal-formal como público-privado. Y sí, sobre todo público y privado surgen de esta idea de pensar el habitar como en su integralidad, ¿no? Como este habitar en la vivienda propia, que también interpretar nuestro espacio urbano y ordenarlo según nuestras vivencias personales, ¿no? Y es verdad que es un tema, o sea, por lo general esta cuestión de los residentes de conjuntos urbanos que ha sido abordado, pero creo que sobre todo los estudios se han centrado más, bueno, en estos grandes conjuntos urbanos que tienen como muchas más problemáticas traídas desde antes, y no en estos procesos tan recientes, que son recientes, pero que ya empiezan a también, podemos empezar a reflexionar sobre ellos. Un poco pensaba también a partir de cuestiones que se estaban hablando, que la pandemia misma ha dinamizado un montón de procesos en estos conjuntos habitacionales, por ejemplo, esta cuestión del aspecto productivo del hábitat, que la pandemia en todos lados, digamos, incentivó emprendimientos y como empezar a buscar esa cuestión desde el hogar, y bueno, y en los barrios también explotó, y hoy por hoy hay mucha deficiencia de locales y muchos conflictos a partir de cómo resolver este aspecto productivo que está tan íntimamente relacionado con lo doméstico, ¿no? En los barrios informales. Y después, con este comentario que me decís sobre esta como doble personalidad de actora y ahora como de reflexionar sobre eso, yo también a veces me lo pregunto, e incluso a veces pienso como que son dos personas diferentes, en el sentido de que cuando uno por ahí a veces está inmerso en la política pública, está casi inhibido de reflexionar sobre algunas cosas, pero porque la velocidad de la política y las cuestiones que se tienen que ejecutar te llevan por delante, y si bien uno toma microdecisiones del día a día, de bueno, cómo podemos comunicar tal cosa, cómo podemos organizar un determinado taller con los vecinos, hay otras cuestiones mucho más arriba sobre cómo van a ser los conjuntos habitacionales, donde uno no tiene ningún tipo de injerencia, ¿no? Entonces, me parece bueno, que está buenísimo. Para mí ahora es como ganar un montón de tiempo de asimilar un montón de experiencia, que además eso, el territorio es muy intenso y por ahí estás como todo el tiempo resolviendo lo inmediato. Y bueno, y tiene también toda la ventaja de conocer a las familias, de saber qué familias se mudaron súper alegremente, qué familias tuvieron más dudas, qué familias... Entonces, como bueno, es como en realidad una gran ventaja. Así que eso, y después con respecto, Juan Carlos, que vos mencionaste algo sobre la participación, y como bueno, hasta qué grados de participación, sobre todo en estos procesos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, yo realmente no conozco para nada el proceso de la Villa 31, precisamente porque fue organizado por otro organismo, y sé que tuvo muchas diferencias. Además, cada proceso de reurbanización tuvo mucho contacto con la población en sí, y de ese vínculo surgieron muchas modificaciones. Digamos, no es que tampoco todos los procesos del Instituto de Vivienda de la Ciudad fueron paralelos o tuvieron los mismos lineamientos, ¿no? Como que cada barrio tiene sus referentes y tuvo sus demandas, y entonces como fue una negociación bastante, no sé, artesanal. Sí te puedo hablar de la 20, que igual la participación es un tema que podríamos debatir un montón, ¿no? Pero sí hubo mucho énfasis en, bueno, son 30 manzanas de las de la 20. Por cada manzana se hicieron 5 talleres con los vecinos para ver qué intervenciones iban a hacer en cada una de las manzanas, ¿no? Desde que ellos nos comentaban, bueno, qué problemas tenía la manzana, cómo pensaban que podían mejorarlo. Nosotros como equipo técnico llevábamos, por lo general, varias respuestas, digamos, varias propuestas,
se debatían entre ellos, nosotros dábamos digamos, nuestra postura más técnica, como bueno, es mejor por ahí demoler una vivienda de este tipo que una vivienda de este tipo, y fue bastante consensuado dentro de la medida de las posibilidades, ¿no? Al final todas las manzanas se resolvían por una votación, así que bueno, había gente que estaba a favor y gente que no, una sola manzana se resolvió por consenso absoluto, pero por lo menos en la 20 fue muy buscado como esta cuestión de establecer consensos y microconsensos y cómo se iban a hacer los talleres, así que bueno, eso. Gracias, Agustina, y a todos, todas, todos. Hay al menos una pregunta en el chat, Daniela Gargantini. No sé si, Daniela, querés preguntar. Si querés aprovechar para presentarte y contarnos dónde estás. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Daniela Gargantini desde Córdoba, desde el Centro Experimental de Vivienda Económica y la Universidad Católica de Córdoba, acá de Córdoba. Si bien después tenemos una presentación con Natalie, sí me interesaba el intercambio ahí con Agustina. Hola Agustina, lindo volver a encontrarnos, porque nosotros estamos desde Córdoba trabajando en una serie de análisis de casos sobre la incorporación de tecnologías sociales en políticas habitacionales, particularmente desde ámbitos locales, y el proceso de Villa 20 es un proceso que lo venimos siguiendo. Y particularmente me interesaba conocer tu apreciación sobre algo que nosotros vemos valioso del proceso de Villa 20, pero obviamente lo hacemos desde un rol de observación, de observador externo, que es esta noción de la política no como un producto terminado, sino como una política que establece una serie de dispositivos que permite el desarrollo de un proceso junto con la comunidad. Nos parece que esa disrupción de alguna manera en la metodología de pensar la política es una buena, digamos, un buen puntapié desde donde repensar estas políticas del siglo XXI en materia habitacional. Pero me interesaba conocer tu apreciación habiendo estado o estando dentro, ¿no?, del proceso en sí mismo. ¿Qué evaluación así rápida harías, independientemente de que después podamos seguir en contacto? Bien, sí, no, para mí eso es una gran riqueza del proceso. Bueno, vos lo dijiste bien, ¿no? Pero pensar como no en un proyecto de reurbanización, sino pensar en una serie de pasos que se van a seguir para llegar a un proyecto de reurbanización, ¿no? Es como que la idea de que no está el proyecto definido, pero sí están los pasos, que obviamente que genera un poco de incertidumbre, pero que también genera una gran apertura y sobre todo mucho diálogo con el territorio, ¿no? Una cosa que nos pasaba, por ejemplo, que bueno, por ahí lo sabes, ¿no? Pero los primeros talleres que se hicieron fueron los de las aperturas de calles, y se hacían creo que solamente 3 talleres por las aperturas de calles porque era muy sencillo que los vecinos puedan entender y la importancia de abrir una calle, porque además, bueno, es algo que beneficia a todo el barrio. Pero después cuando empezamos a hacer los talleres de apertura de patios, que es algo como más complejo, porque además por lo general, no sé, había que afectar una determinada vivienda que se mudaba para darle un patio a una familia que se quedaba, y que por ahí era su vecino, por ahí era un vecino con el que se llevaba mal, ¿no? Entonces había como muchas complejidades así intramanzana, como decir como, bueno, no, entonces no vamos a hacer solamente 3 talleres, vamos a hacer 5 talleres, como había como una cuestión de reflexionar todo el tiempo sobre el proceso, en pos de llegar a un mejor resultado que tampoco conocíamos cuál iba a ser, pero sí, reflexionar todo el tiempo sobre el proceso. Para mí es como si la gran síntesis esa de esto de pensar un proceso por sobre un proyecto. En el caso de la Villa 20, para mí funcionó bien. En realidad hay cosas que, bueno, obviamente podemos encontrar un montón de cosas de diferencias y demás, pero por lo general es un proceso del que los vecinos se han apropiado, que ellos mismos han ayudado a determinar, y bueno, no sé, para mí es algo muy bueno, es como una gran riqueza de todo lo que fue la experiencia de la 20.
Gracias, Agustín. Vos decís, Agustina, que la idea de que haya sido un proceso más que un proyecto también tiene que ver con tu pregunta principal, o tu pregunta sería la misma, porque tu pregunta al final es sobre esta transición de lo informal a lo formal, que podría haber ocurrido igual si hubiera habido un proyecto definido, ¿no? O decís que puede ocurrir distinto dependiendo de cómo ese hábitat formal se haya gestado. ¿Se entiende la pregunta? Sí, creo que sí. O sea, ¿en qué afectó que haya sido un proceso y no un proyecto en esa transición a la formalidad? Decís vos, Claro. Si es que afectó en algo, quizás no. Yo no, eso no lo sé. Justamente todo el tema de la construcción de viviendas se arrancó antes de que empiece todo este proceso de reurbanización, porque de alguna manera, bueno, tenían que estar las viviendas para que el proyecto se materialice. Y no sé hasta qué punto hubo participación en lo que fue el proyecto arquitectónico, digamos, de Papa Francisco, ¿no? Como que eso fue algo anterior. Sí hubo mucha participación sobre las intervenciones, sobre quiénes se iban a mudar, quiénes no, quiénes querían. Entonces, como eso es algo que tengo que investigar. Y sí, para mí, sobre esta transición de la informalidad a la formalidad, sí también creo que se puede pensar en lógica de proceso, en el sentido de que se hizo también un poco en la 20, hacer talleres preconsorciales, que los vecinos se conozcan antes de mudarse, hacer talleres postconsorciales, como para, bueno, donde se explican un montón de cuestiones que por ahí bueno, no eran tan conocidas en ese contexto, y cómo iban a funcionar, y cuándo se iban a pagar expensas. Bueno, también yo creo que no es simplemente como un proyecto arquitectónico, sino todo ese proceso que va a acompañar, ¿no? Del conjunto en general, ¿no? Eso sí creo que podríamos pensarlo, ¿no? Estaba mirando el chat, hay una pregunta de Cecilia y después de Gonzalo. Sí, ¿cómo les va? Buenos días. Yo soy Cecilia Marengo de CONICET en la Universidad Nacional de Córdoba. Yo te quería preguntar, Agustina, digamos, ¿cuál es la valoración que ustedes tienen sobre esos conjuntos de vivienda nuevos de 4 pisos, creo que son de 4 pisos por lo que se veía en las fotos, en relación a la propuesta, ¿no? de erradicación in situ? Porque por un lado veo como una contradicción, ¿no? Se cuestiona mucho el impacto, el alto impacto que tienen las relocalizaciones in situ, pero a la vez no se proponen alternativas. Entonces, ¿cuál para vos sería la alternativa a esta problemática? Eso por un lado. Y después me gustaría saber cómo fue la decisión de la densidad y de la tipología arquitectónica, ¿no es cierto? ¿De dónde surgió eso de hacer esos monobloques de 4 pisos? Y en el caso de Juan Carlos, la primera ponencia que hablaba de esta cuestión de la descentralización y demás, me parece que es una idea muy interesante, pero que de alguna manera es una utopía, porque creo que, bueno, como está constituido nuestro país, donde el 35% está en Buenos Aires, como están constituidas nuestras provincias, donde también el 35% está en las capitales de provincia, ¿no es cierto? Me parece que la historia de la descentralización no tiene que ver con pensar que tenemos que descentralizar, sino realmente por entender cómo son las lógicas, ¿no? Dónde se ubican los empleos, dónde se ubican las oportunidades, dónde se ubican las posibilidades, y dónde quiere ir la gente. Porque yo creo que es bastante utópico pensar que la gente quiere volver a vivir al campo y organizarse en pequeñas comunidades agrícolas y toda esa historia. O sea que me parece que ahí como que hay un salto, ¿no? Desde una idea teórica, porque por ahí puede ser discutida, a una idea real, concreta, que pudiera ser implementada, ¿sí? Creo que la política de vivienda tuvo un rol en eso, cuando logró fortalecer programas en el interior del país, que logró consolidar pequeños poblados, pequeñas ciudades, y retener a la población para que no migrara a las capitales o no migrara a la capital del país. Pero de ahí en más,
me parece que el tema es mucho más complejo que pensar una descentralización, y lo que hay que pensar son en las oportunidades de trabajo que ofrecen las distintas regiones, ¿no? Y cómo esas desigualdades se dan en todo el territorio, porque no es en vano que todo el mundo quiere ir a vivir a Buenos Aires. O sea, creo que ahí hay como un juego que hay que desentrañar y que es bastante perverso, ¿no? Así que bueno, eso era el comentario, y en relación a Agustina, la pregunta por esa tipología de 4 pisos, cómo se decidió y qué resultados tuvo, ¿sí? Porque creo que está bueno mirarlo desde la óptica de lo subjetivo, de decir qué quiere la gente, cómo lo piensa la gente, qué le gusta a la gente, pero creo que también hay que mirarlo desde la lógica del Estado, ¿sí? O sea, ¿qué se puede hacer, con qué recursos, en qué tiempos, en qué plazos, con recursos que son públicos, por supuesto, ¿no es cierto? Y que supongo que las viviendas son entregadas sin costo. Entonces, hay también que, me parece, en la evaluación de este tipo de cuestiones, hay que mirar las dos caras del problema, porque me parece que lo subjetivo puede dar como muchas pistas para intervenir, para lograr como una cierta aceptación de las cuestiones, ¿no? Pero creo que la otra lógica, más dura y más rígida, también tiene que estar en la ecuación, ¿sí? Porque el Estado, si es que pretende dar respuesta, ¿no es cierto? Creo que el Estado cada vez da menos respuesta, y cada vez se retira más. Entonces, por ahí hay que pensar en otro esquema. Entonces, dejar de pensar que el Estado va a resolver todo, y empezar a pensar que el Estado tiene que poner a jugar a los otros actores, que son los que pueden resolver las cuestiones. Así que bueno, me parecía interesante ese comentario. Buenísimo, Cecilia, sí. Perdón. Perdón, Agus, seguimos con la ronda de preguntas, así juntamos un poquito más, ¿te parece? Bien, bien. Sigo yo entonces. Soy Gonzalo, también del SEGUR, investigador. Me parecieron muy interesantes las 3 ponencias. Sobre las 2 primeras no tengo mucho que decir porque no tengo mucha afinidad, pero en principio, no sé, una sugerencia, algo que se me ocurre para las 2, que es incorporar la teoría de la renta del suelo para estudiar estos procesos de expansión. Creo que van a descubrir ahí, si es por ahí ya tienen algún acercamiento con esa teoría. No me refiero a Marx, o no solamente a Marx, sino actualizaciones de esa teoría específicamente para el estudio del suelo urbano. Jaramillo, Topalov, etc. Y después a Agustina, en realidad tengo una batería de preguntas, porque sí tiene mucha más afinidad con el tema que yo trabajo. La primera es, vos hablabas de que había como dos opciones para la relocalización, una in situ y otra, un crédito para vivienda en otra parte de la ciudad. La pregunta es si hay estadísticas sobre eso. No sé si para algún caso puntual, para algún proceso de urbanización puntual, o a nivel en general de todo el IBC, de cuántos hogares aceptan una opción y cuántos otra. Y después otra pregunta es si se genera un submercado informal en los nuevos conjuntos habitacionales. Concretamente a modo de subalquiler de vivienda, es decir, aquellos que obtienen una vivienda si existe esto de subalquilar esa vivienda. Y una tercera, bueno, es más complicada, pero sería si hasta qué punto te parece que se soluciona el problema de la urbanización informal con estos procesos de urbanización in situ. Si existe, digamos, una inercia a que la parte informal de la villa o del asentamiento se sigue manteniendo, y si existen plazos o alguna experiencia concreta donde una villa, un asentamiento informal se haya, digamos, regularizado totalmente. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, en algún momento tuve un acercamiento allá por principios de los 90 con el proceso de la reurbanización in situ de la villa 21-24. Y sin embargo, la villa sigue estando, es decir, no tengo datos de cuánto realmente cuántas familias se mudaron a las nuevas viviendas y cuánto queda de lo que había en ese momento. Pero bueno, digamos, alguna impresión, es decir, evidentemente
las evidencias muestran que el problema hasta ahora, si bien hace 20, 30 años que hay ciertos procesos que se vienen desarrollando, ¿hasta qué punto son exitosos? Tu impresión sobre eso. Y bueno, nada más eso. Y de paso aprovecho para pasar el chivo, mañana yo coordino una mesa con Cecilia Marengo sobre gentrificación, desplazamientos, a esta hora también, así que bueno, eso. Gracias. Bueno, sigo yo y me sumo a los comentarios de Gonzalo bueno, que me fascinaron las tres ponencias, me parecieron muy distintas, pero a la vez, en el fondo, siempre aparecía esta cuestión de esta idea de las políticas integrales de hábitat, y me parece que eran tres miradas muy interesantes como para replantearnos un poco esa cuestión y complejizarla. Eso me pareció muy interesante de las tres. Pero puntualmente tenía una pregunta para Juan Carlos, Leonardo, y también veo que Esther está ahora, sobre la caracterización que hicieron al principio de las políticas encaradas, ¿no?, desde la creación del Ministerio de Hábitat. Y me pareció sumamente valioso esa caracterización porque, claro, con todo lo que pasó durante el 2020, creo que quedó un poco opacado ese tema, así que valoro esa contribución. Y en un momento ustedes mencionaron como algunas acciones más innovadoras que quizás tienden a ampliar un poco la mirada. Yo quería saber si en este momento, entiendo que es exploratorio, pero ¿han podido notar diferencias en cuanto a la escala que pretende quizás las políticas que tienen como estas ciertas innovaciones, por ejemplo, de enfocar a ciertas poblaciones con distintas problemáticas habitacionales versus las políticas más, entre comillas, tradicionales o las que recibieron mayor atención, como la que mencionaron, la de la política del suelo, digamos, del Plan Nacional del Suelo? Si ven como una diferencia en la escala pretendida o algo de ese estilo. Eso nada más. Voy a hacer una última pregunta para cada una de las dos primeras ponencias, pero sabiendo que en realidad nos estamos quedando cerca del tiempo, así que si no llegan a contestar no importa. Pero para Juan y para Leonardo la pregunta era por el término holística. Cuando empezó la presentación había mucha atención a aspectos ambientales y a la escala de las aglomeraciones, y después en las conclusiones se mencionaban conceptos holísticos de vivienda, pero no se volvía explícitamente, según yo recuerdo, a mencionar lo ambiental. Quería saber si con ese término holístico estaban buscando incorporar eso o cómo se vinculaban, digamos, el comienzo y el final de la presentación. Y un comentario al margen, la idea de vivienda holística me traía en mente un concepto de Oscar Junowski, que creo que era vivienda integral, en un contexto donde en los años 70, 80 se solía pensar la unidad de vivienda de paredes adentro, digamos, o de puertas adentro, y ahí Junowski empezaba a buscar comprenderla como parte de un sistema de servicios habitacionales. Entonces, no sé si hay alguna vinculación entre esta idea de concepto de vivienda holística y el concepto aquel de Junowski. Y para Pilar, Karen y Julieta, la pregunta quizás quedó un poco vieja en la conversación porque fuimos avanzando sobre temas conceptuales quizás más interesantes, pero tenía curiosidad por la parte más como concreta, más de los procedimientos de la investigación, si tenían pensado aproximarse a algún área del Partido de La Plata, que como refleja el mapa que tienen, es un partido de muchísima riqueza, ¿no? Donde parecen estar pasando cosas distintas en distintas áreas, y pensaban buscar, no sé, un barrio, una cuenca, una manzana, si iban a proceder midiendo, como mirando la materialidad de los espacios, o si estaban pensando en analizar, por ejemplo, algún esquema de políticas públicas a nivel más conceptual, histórico, en fin. Esa pregunta quizás tiene una respuesta más larga para charlar algún otro día, pero bueno, la incluía por las dudas. Bien, no sé quién. ¿Empezás vos, Juan Carlos? No, sí, empezá. Bueno, nada, respecto a eso que decía, sí,
nosotros venimos trabajando, o sea, nosotros en este caso mostramos como algo más general, pero nosotros a la periferia la trabajamos de distintos ejes de crecimiento, que tienen que ver con las principales vías de circulación, y sí hacemos zoom. En este caso, la zona que tenemos más trabajada es la del eje noroeste, que es la de mayor expansión, la de mayor crecimiento en los últimos años, que es la del eje que nos conecta con Buenos Aires, claramente. Entonces es para donde más creció la ciudad y donde encontramos la mayor cantidad de problemáticas. En ese caso, las problemáticas están asociadas a la ocupación de los bordes de los arroyos, porque en esa zona no tenemos ningún arroyo ni ningún curso de agua que esté protegido como en otras. Entonces hemos trabajado tanto en esa zona en particular, hecho zoom, como también en los cursos de los arroyos para ver cómo trabajamos esas cuestiones que están ligadas al agua. Pero sí, esta es como una parte más macro, pero ya hemos bajado distintos sectores. Súper interesante. Juan. Sí, voy a hacer bueno, voy a responder ahí las consultas o comentarios que hizo María Cecilia. A ver, el plan de desarrollo humano integral y también la propuesta desde teórica no habla sobre volver al campo. Esa es un primer comentario que es importante. En ningún momento es ir a vivir a comunidades agrícolas, ¿no? Lo que habla es del tamaño de la ciudad, de pensar en ciudades de 10.000, 100.000, 1 millón de habitantes, pero no de 10 millones de habitantes. La crítica puntual está a la megalópoli, a la hiperciudad, a esas áreas metropolitanas de 10 millones de habitantes. Pensar que el plan está proponiendo volver a comunidades agrícolas por ahí no hicimos mucho hincapié en la ponencia, digamos, ¿no? Pero no es eso, para nada es eso. Es lo opuesto, es pensar en que se puede construir ciudades con los mismos niveles de servicios que en ciudades de 10 millones de habitantes, porque yo la ciudad de Buenos Aires la pienso como una gran ciudad de 10 millones de habitantes, ¿no? Más allá de que administrativamente esté gobernada por distintos estados locales, ¿no? Entonces me parece que ese es el primer comentario, ¿no? Que no es volver al campo. Desde el marco teórico que presentamos en la ponencia, se sostiene que la calidad de vida es mayor, digamos, en ciudades pequeñas y que es menor en grandes ciudades, por un montón de cuestiones, por la contaminación que ya mencionamos, por la posibilidad de disfrutar de la naturaleza circundante, la posibilidad de tener una contención social, digamos, por la comunidad, como decía acá, en ciudades pequeñas, digamos, hay otro tipo de relación que la escala, digamos, en las grandes metrópolis no permite, ¿no? El anonimato de las grandes metrópolis, la escala es... Entonces ahí hay una cuestión que es central. ¿Es un proyecto utópico o una propuesta utópica? Sí, claro, digamos, es utópica porque cuando uno analiza, digamos, cuáles son las inercias del pasado que configuran la actual crisis socioambiental y la profundidad de las transformaciones que se requieren si es que en algún momento estamos en condiciones de frenar esta crisis socioambiental, requiere de proyectos utópicos. Entonces sí, claro, digamos, Naciones Unidas es quien dice que la humanidad está en riesgo de desaparecer, digamos, la especie humana. O sea, por eso es que no es menor que sea utópico, al contrario, es utópico porque la crisis requiere de propuestas utópicas, porque si no vamos a desaparecer y se termina todo, digamos. Eso lo dicen Naciones Unidas, no lo dicen radicales, ni activistas radicalizados, etc. Entonces, me parece que fue muy importante el comentario porque me permite volver sobre cómo el tamaño de la ciudad, no del campo, sino el tamaño de la ciudad, es lo que permite diferentes niveles de huella ecológica, digamos, ¿no? En la forma en que la ciudad configura nuestra forma de vida, ¿no? Digamos, cómo
cuánto nos trasladamos, a dónde encontramos las posibilidades de ocio, de disfrute, de goce, digamos, eso lo configura la ciudad que habitamos. Y en ciudades en donde la huella ecológica es menor, eso nos permite poder alcanzar o no la sostenibilidad socioambiental, digamos. Entonces ahí es donde es el punto fuerte de la propuesta, y que es lo que venimos a poner en debate, digamos, no es la descentralización por descentralización, simplemente porque en Argentina tenemos una sola gran área de 10 millones de habitantes. Después, en las capitales provinciales es de 1 millón, de 2 millones, de 3 millones, su área metropolitana, no más que eso, y entonces ahí no habría problemas desde este marco teórico, digamos, ¿no? Pero es un marco teórico que viene también a discutir cómo entendemos la riqueza, cómo entendemos la pobreza, digamos, cómo entendemos la economía de supervivencia, digamos, no es lo mismo aquellos sectores que producen lo necesario, digamos, las comunidades que producen lo necesario en el interior y que no producen de más, que tienen un concepto que ya se me fue de la cabeza, pero no es lo mismo pensar, digamos, la pobreza estructural en las periferias de las grandes áreas metropolitanas que producir lo necesario para la vida en otro tipo de comunidades. Son marcos teóricos que vienen que encuentran en la modernidad, digamos, la causa de la crisis civilizatoria, y que buscan otro tipo de disputa de sentido, ¿no? Entonces me parece que estuvo muy bueno el comentario porque abrió a este debate. No sé, Leonardo, si vos querés decir algo más sobre las políticas públicas en general, que es lo que preguntó Joseph. Sí, bueno, contestándole un poco a Joseph, el tema de la escala de cómo caracterizamos las políticas, pero en relación, creo que de la escala de las... Creo que preguntaba puntualmente por los programas del Casa Propia, estos subprogramas que nosotros habíamos identificado. La verdad que son muy recientes, digamos. Después se verá también, porque también es una cuestión también de cuánto presupuesto tienen y después cómo se llevan adelante. Pero nos parecía que, bueno, que ahí había por lo menos una intención de salir un poco de lo que eran los programas masivos de vivienda, sino que incorporar otras dimensiones, como por ejemplo el caso de tener en cuenta la cuestión de género, la diversidad, el poder trabajar interrelacionadamente con otros ministerios. Entonces ahí ya hay otra propuesta de abordar el hábitat, ¿no? Integral. Igual que el Casa Activa también, que es el que apunta a mayores de 60 años, en un complejo habitacional donde también se incorporan un centro de día, espacios comunes, un centro de atención a la salud también, en conjunto también con el PAMI. Entonces ahí ya hay otras cosas, pero claro, cuando uno se pone a ver el tema del déficit habitacional y, o sea, cuánto representa en realidad a cuántas personas va a afectar estos programas, y ahí está un poco limitado. Pero bueno, también hay que entender el contexto en donde estamos, y bueno, que recién esto se está arrancando y que ahí por lo menos vemos una intención de poder abrir otros caminos, ¿no? Así que en ese sentido no sé si contesté tu pregunta. Para poder darle tiempo a Agustina y tener una pausa de 2 minutos para hacer un café, si les parece pasamos a Agustina ahora. Bien, buenísimo. Bueno, con respecto a los comentarios de Cecilia, me preguntaba sobre la densidad de los conjuntos y demás. Lo que yo entiendo, o sea, la cantidad de viviendas se sacó del censo que se hizo en el 2016, se hizo una especie de cálculo de cuántas viviendas podrían ser afectadas por las intervenciones, y a partir de eso se estableció una densidad. De todas formas,
yo soy también un poco crítica con esos procesos de relocalización y de hecho me parece que es el punto en el que más flaquea todo el proceso de urbanización, porque bueno, estos conjuntos por lo general siempre presentan algún problema en esa transición. Y cuando vos mencionás esto de como que, bueno, está bien pensarlo desde la perspectiva de los sujetos, pero que bueno, también lo tenemos que pensar desde la perspectiva del Estado, de que bueno, con nuestros recursos, que son muy finitos, me parece muy, muy bueno el comentario. Yo pienso que son, digamos, problemas que se asocian como de alguna manera en tanto las relocalizaciones, si hay que hacer algunas relocalizaciones, sean exitosas y las personas puedan apropiarse de ese nuevo hábitat y puedan independizarse del Estado, que es un poco lo que uno pretende, o sea, que ya formen sus consorcios, formalicen sus consorcios, resuelvan sus temas de conservación de edificio, es una gran ganancia para el Estado, ¿no? No así como estos grandes conjuntos habitacionales bueno, que siguen dependiendo después de tantos años de la gestión estatal. Entonces para mí son como dos problemas que van bastante asociados. Y después brevemente a los comentarios de Gonza, con respecto a las operatorias de relocalización, sí, yo comenté dos, en realidad eran tres las operatorias de relocalización: un crédito para una vivienda fuera del barrio, el barrio Papa Francisco, la compra de la vivienda del barrio Papa Francisco, y una tercera que es una vivienda en canje. Esto quiere decir que si la familia se quería mudar, pero a una casa dentro del barrio, y había otra familia dentro del barrio que no estaba afectada por el proceso, pero se quería mudar al barrio Papa Francisco, se podía hacer una especie de canje de viviendas. No sé si me expliqué. Pero bueno, esas estadísticas están, yo ahora no las conozco, pero están cuántas personas se mudaron por crédito, por canje, y bueno, y a Papa. Mudanzas todavía sigue habiendo, de hecho, bueno, comenté como que el proceso sigue hasta la actualidad, pero sí, están esas estadísticas. Después me preguntabas por si había cuestiones de subalquiler dentro de las unidades. La verdad es que, bueno, en el momento en que se firma la escritura y demás, se establecen un montón, como un reglamento sobre que no se puede vender la vivienda en un periodo de tiempo, sobre que no se puede tampoco subalquilar. De todas formas, yo sé que sucede en algunos casos, pero bueno, son bastante perseguidos también entre los vecinos y demás. Entonces, bueno, se trata de seguir, de que eso no ocurra. Además, el IDC por ahora tiene bastante presencia en el Papa Francisco, trabaja ahí y demás. Pero bueno, obviamente que sí, debe ocurrir. Y después me preguntabas, bueno, hasta qué punto esta cuestión de la reurbanización soluciona, ¿no? Que bueno, esa quizás no sé si tengo una respuesta a eso. De hecho, bueno, como comentábamos, son procesos bastante recientes y además todos los barrios tienen distintas escalas. La 20 es un barrio bastante grande, pero que está bastante ordenado, que ya también está bastante organizado en pos de la urbanización, entonces ha avanzado más rápido. Vos mencionabas, creo que la 21-24 o la 11-14 son barrios donde el IBC interviene, pero de manera menor. Entonces, como que por ahí no sé si son tan comparables, ahí realmente desconozco. Y después por ahí barrios más pequeños. Justamente ayer yo estuve en el barrio de Playón Chacarita, que se abría una calle, la calle Palpo. Y son barrios mucho más pequeños, que tienen 1500 familias, y yo creo que ahí el impacto se ve como de una forma más clara, ¿no? Es como un barrio que de repente se puede atravesar completamente, que quizás en la 11-14, en otros barrios como mucho más populosos, no se podría hacer. Pero bueno, eso creo que lo vamos a tener que ir evaluando a lo largo de estos años. Así que creo que eso es todo. Gracias, Agus. Veo que me había olvidado de apagar el micrófono, pero bueno, por suerte no hubo nada de ruido por acá. Les propongo, si les parece, entre 2 y 5 minutos de pausa. No sé ustedes, a mí me gustaría hacerme un café y estamos acá. Entonces son -1, volvemos y 5, ¿les parece? Joseph, ¿decís que apaguemos la grabación y recomenzamos o la dejamos silenciosa y bueno, quedará un silencio? Yo lo voy a apagar, pero si querés, Adriana, deja el tuyo y sigue en silencio, pero todo el mundo puede quedarse en la sala, no hace falta salir y volver a ingresar. Exacto. Y puntualmente de acá a 5 minutos.
Gracias a todas y todos. Veía, Karina, que te tenés que retirar, no hay problema. Al resto nos vemos ahora.